Hola, queridos amigos. Nos alegra sinceramente darles la bienvenida de nuevo y hoy vamos a hablar con el estimado Igor Mikhailovich Danilov. Saludos. Igor Mikhailovich, en nuestras transmisiones usted enfatizó lo importante que es para una persona entender quién es, que debe hacerse las preguntas ¿quién soy? ¿Y dónde estoy aquí y ahora? Tan a menudo como sea posible durante el día, porque la pregunta ¿quién soy? Es fundamental para toda persona. Y en la transmisión anterior usted dijo que a veces hace falta mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucho trabajo para que una persona simplemente se dé cuenta de que es personalidad. Ciertamente, en el mundo moderno existen muchos conceptos de ser humano. Me gustaría comenzar nuestra conversación de hoy con uno de ellos. Este concepto dice que un humano no es solo un ser biológico, sino que también hay un componente energético en un humano, las vibraciones. Se cree comúnmente que cada... Espera, espera, espera. ¿Un componente energético o vibraciones? Bueno, lo llaman el componente energético. Se presenta, digamos, en forma de vibraciones, que cualquiera de nuestros estados psicoemocionales, cualquiera de nuestros sentimientos nos hace vibrar de diferentes maneras, por así decirlo. Que cada estado nuestro corresponde a una determinada frecuencia de vibraciones. Hay vibraciones altas que caracterizan a las personas que están iluminadas, son vibraciones creativas. Y hay vibraciones bajas correspondientemente destructivas. Cada pensamiento es, en esencia, también una vibración de energías. Y se cree comúnmente que, puesto que lo semejante atrae a lo semejante como un imán, entonces una persona que acumula el amor de Dios, que con esto aumenta sus vibraciones. Una vez más, ¿acumula el amor de Dios o Sí, aumenta sus vibraciones? todo esto está interconectado, que precisamente acumulando amor e irradiando cualquier sentimiento positivo, una persona eleva sus vibraciones. Así, a una persona que vibra tan alto, llegan pensamientos como atraídos por un imán que corresponden a esta frecuencia de vibraciones, buenos pensamientos, decisiones correctas. O cuanto más eleva una persona sus vibraciones, más puede seleccionar de la información aquella que tiene la mayor concentración de energía primaria pura, por ejemplo, de Alat. Y de ese modo, al seleccionar tal información, él activa el tipo de programas correctos y necesarios. Creo que es muy importante que tratemos este tema hoy. ¿Es realmente cierto que cuando una persona acumula el amor de Dios, eleva sus vibraciones, todo lo malo, los malos pensamientos y las personas malas evitan estar en el campo de tal persona de alta vibración y a ellas solo llegan automáticamente los pensamientos agradables, las decisiones agradables, la gente agradable y así sucesivamente? Francamente, yo, personalmente, oiría de una persona así. Imagínense, amigos, una persona que vibra alto. Eso es, perdón por interrumpir, entendí el tema y estaba aclarando un poco para entender a lo que te refieres. Una persona que vibra tan alto que todo lo malo huye de Sí, él. todo lo malo lo abandona y lo evita, y hacia él, naturalmente en tal frecuencia de vibraciones se atraen como por un imán. Solo las cosas buenas, pensamientos agradables que también vibran más o menos en esta frecuencia de vibraciones. En general, solo entra en resonancia con lo que es bueno y correcto, así que... Esa es la gente feliz. Créanme, amigos, esa gente es feliz. Si estás destinado a volverte loco, más vale que te vuelvas loco en una locura feliz. Es verdad, admítenlo. La esquizofrenia puede ser diferente, esos pensamientos intrusivos y estados internos. A veces las personas se vuelven locas y son simplemente felices, y eso es genial. Tienen, ya sabes, una especie de, como acabas de decir, realidad altamente vibracional, donde no tienen maldad, todo está bien para ellos en todas partes. Y en este mundo son solo flores angelicales en las que solo hay abejas angelicales y todo lo que es terrenal simplemente desaparece. Esta es la mejor versión de la esquizofrenia, para ser sincero. Mientras que si hablamos en serio, este tema está demasiado de moda. Entiendo por qué lo ha sacado, porque hay mucho de eso por todas partes. Bueno, digamos que el campo de la información está realmente
sobresaturado con este tema, diversas prácticas, prácticas meditativas, donde la gente se sienta, eleva sus vibraciones y se sincroniza con... Se sincronizan con las frecuencias de Schumann, con la frecuencia sagrada de la música. ¿Sabes? Ese pobre Schumann, tengo la sensación de que, no sé, probablemente ya ha superado a Gurdjieff en sus reencarnaciones, o ese Schumann con su frecuencia es una reencarnación de Gurdjieff, ¿verdad? Y todo el mundo Todo, se sincroniza con ella. absolutamente todo, tiene que estar en sincronía con él. Incluso nuestras frecuencias cerebrales, sin embargo, son un poco diferentes, amigos. Es una frecuencia tal que si nos sincronizamos con ella, nos convertimos casi en bodhisattvas de inmediato. Junto con nuestro planeta haremos una transición cuántica a una nueva era, a un nuevo nivel de energía. Yo también me pregunto, ¿haremos una transición cuántica a un nuevo nivel de energía? A una nueva era. Suena bien, ¿verdad, amigos? ¿Quién no ha oído esto? Pero profundicemos en la física del proceso. Veamos. Nosotros, seres muy grandes, hacemos la transición a un mundo muy pequeño. Sin embargo, no hacemos la transición, vivimos en él. Es decir, nosotros, macroobjetos, estamos formados por microobjetos. El mundo cuántico son microobjetos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la transición si vivimos en él? Después de todo, cada pelo de tu cuerpo, digamos, contiene este mundo cuántico. Cualquier cosa que tomemos en una mano o cerca de él, todo esto es el mundo cuántico, pero en otra manifestación ya está escalado. ¿Cómo haremos la transición ahí si vivimos en él? Y haremos la transición a otra dimensión. ¿Cómo se puede medir eso? Una simple pregunta. ¿A dónde haremos la transición? ¿Y para qué? ¿Y debido a qué? ¿Debido a las vibraciones? ¿Tendremos un cambio en la frecuencia? Bueno, la frecuencia Schumann cambiará, ¿sí? No será de 7,83 hercios, será de 9 o solo 6 hercios, ¿sí? Y eso es todo. Ya estaremos en un mundo diferente. ¿En cuál? En un mundo bueno, feliz y donde no existirá este mundo material con todas las consecuencias que conlleva. Nos elevaremos, es maravilloso. Igor Mikhailovich, ¿quién inventa todos estos conceptos? ¿Quién los inventó? Para ser sincero, lo inventamos nosotros mismos. De nuevo, veamos, empecemos por cosas sencillas y elementales. Comprendo que la gente se ofenda, pero yo también he contribuido a ese mito. ¿Por qué? Recordemos cómo describí yo personalmente. Me hiciste preguntas, menos mal, así que la culpa es mía. Cuando una persona entra en el mundo espiritual como un ángel, ¿qué ocurre? Una resonancia, una onda, ¿sí? Una onda de alegría. Una onda de alegría y de amor. Después de todo, es una onda, son fluctuaciones transmitidas con cierta frecuencia, ¿sí? Si lo piensas. Sí, según la física se presenta así, por supuesto. Totalmente cierto, pero cuando tratas de explicarlo aquí, en este mundo para nosotros los terrícolas ordinarios, la gente normal que entiende un poco lo que es la física, que realmente sigue el camino espiritual y necesita alguna asociación, entonces se lo dices usando un lenguaje asociativo. Bueno, ¿qué se produce? Una onda. Esto se entiende, que se transmite, es como un portador de información. Una onda es como un portador de estado de un ángel a otro. Pero, de nuevo, cuando empiezas a explicar esto a la gente con más detalle, la conciencia se bloquea. ¿Por qué? En nuestra conciencia, amigos, no hay nada. No hay ningún ejemplo práctico para describir el mundo espiritual. Realmente no hay ninguno. Ahora intentaré describirlo de otra manera, pero de nuevo, utilizando asociaciones. Es solo para entender qué es el mundo espiritual, qué es el mundo material. El mundo material es el mundo de vibraciones. Y aquí, en efecto, todo oscila, todo vibra. Aquí no hay nada que se detenga ni siquiera por un instante. Hay movimiento constante, rotación constante, intercambio constante de energía, intercambio constante de información, en todas partes. Tomemos lo que tomemos, eso es el mundo material. Ahora bien, ¿qué es el mundo espiritual? Es un mundo que está más allá de las 72 dimensiones, de todas estas vibraciones, perturbaciones y todo lo demás. A nuestro entender, si vamos a comparar los mundos, aquí hay un movimiento constante, mientras que ahí
es estático. Ya hemos hablado de esto. El mundo espiritual es estático. Los practicantes, los que realmente de verdad se encuentran con el amor de Dios, así como los santos padres que lograron esto a lo largo de toda la historia de la humanidad y nuestros profetas, todos ellos hablaron de esto. Es la paz total, la paz en el amor y la alegría. Es el placer más alto. Sin embargo, es la estabilidad absoluta. Es una luz Cuando estable. describen, ahora has dicho correctamente, cuando describen cómo es y cómo verlo, en primer lugar, la percepción de él es completamente diferente. Pero ¿con qué estamos acostumbrados a percibir este mundo? Con nuestros órganos de los sentidos. De nuevo, con nuestros órganos de los sentidos. Sí, con nuestra vista vemos este mundo. Imágenes. Significa que aquí hay un juego de sombras, mientras que ahí no hay sombras. Ahí hay una luz estática constante, ¿cierto? De eso estamos hablando. Es decir, si hay una estática absoluta, significa que no hay dinámica ahí. Una onda no puede moverse ahí, no puede hacer transición, pero al mismo tiempo, aquí, de nuevo, hablando en nuestro lenguaje, la información se transmite realmente. Hay percepción a través de los sentimientos y hay cualquier... Hay acción. Por supuesto, ahí hay muchas más acciones que en este mundo. Esa es la paradoja. Y esta paradoja no la percibimos al igual que no percibimos la física cuántica. De nuevo, ¿dónde está una persona cuando entra al mundo espiritual? Como ángel entra en el mundo espiritual. Entonces, ¿dónde está? ¿En qué punto? ¿En qué posición? Sí. Lo has expresado ahora mismo. ¿En qué posición? En superposición. Esto es de nuevo si hablamos el lenguaje de la mecánica cuántica. En otras palabras, no hay un solo punto local donde un humano como ángel puede estar en el mundo espiritual. ¿Por qué? Él puede estar donde necesite, pero al mismo tiempo no está en ningún punto local. Esto es una superposición. Bien, gracias a Dios, esto está descrito y podemos dar un ejemplo asociativo de ello. ¿Lo ves? De nuevo, ¿es una asociación? Es una asociación, pero somos incapaces de percibir con nuestra conciencia lo que es el mundo eterno e infinito. No podemos percibir la ausencia de fluidez de tiempo. ¿Por qué? No hay velocidad, no hay movimiento. Mientras que nuestro mundo es dinámico. Así que estas paradojas y un intento de explicar cómo es ahí y cómo es aquí conducen de nuevo a tales conceptos erróneos que los demonios en la cabeza inmediatamente recogen y empiezan a exagerar todo esto y elevarlo al rango del camino espiritual, diría yo, o el camino del crecimiento de un humano. No importa, digámoslo así, en el aspecto del poder, es decir, en la magia o en otra cosa. Lo principal es lograr ciertos objetivos y el punto más alto es precisamente el estado de alcanzar vibraciones sutiles. ¿Por qué no las burdas? Porque se produce una división. Sí, todos somos seres inferiores, estamos en un estado de vibraciones toscas, tan centrados en lo terrenal, etc. Y aquí una persona empieza a sincronizarse con la frecuencia Schumann. No sé por qué medios y qué está tratando de poner en resonancia con la frecuencia Schumann. ¿Qué? ¿Su latido del corazón? Disculpe, esto dará lugar a fallos. Comenzarán los problemas cardíacos. El corazón es un tabú en general. No se puede utilizar en el entrenamiento autógeno. Para que se entienda. ¿Qué más? ¿El trabajo de nuestro cerebro? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Vamos a sentarnos y fantasear? ¿Vamos a vibrar? ¿A emitir ciertos sonidos? Digamos que hay un OM, aún y similares. Quiero decir, vamos a pronunciar estos sonidos a una determinada frecuencia en hercios equivalentes ¿o qué? A una frecuencia sagrada. En una frecuencia sagrada, sí. ¿Qué es la frecuencia sagrada? Esto también, ya sabes, me sorprende, diré así. Es fácil crecer espiritualmente cuando has escuchado música Muy fácil. en una determinada frecuencia y tus recuerdos del pasado se han neutralizado. O es una frecuencia que te permite cultivar sentimientos de amor y armonía en ti mismo. Espera, O la glándula pineal se activa de alguna manera y el chakra de la coronilla se abre en ti. bueno, los chakras coronarios se han abierto en todos nosotros en los últimos 2 años. Casi nadie ha tenido la suerte, por así decirlo, y sin ninguna frecuencia. Pero si miramos esto sin bromas, es un asunto muy serio. ¿Por qué? Porque la gente se perdió en eso y creen firmemente en esto. Si nos fijamos,
Todo nuestro cuerpo, de hecho, tiene ciertas oscilaciones. Es decir, cada célula tiene su propia vibración, empezando por nuestra epidermis y hasta nuestras estructuras óseas. Hay oscilaciones sincronizadas según los órganos, y veamos las oscilaciones generales de nuestros órganos. Sí, es decir, siguen produciendo estas oscilaciones y estas altas frecuencias. Perturbaciones. Sí, digámoslo de forma culta, una especie de intercambio de información de alta frecuencia con los demás. Sí, pero si consideramos, nuestro corazón tiene una frecuencia determinada, nuestros riñones funcionan a una frecuencia completamente diferente, y nuestros vasos sanguíneos funcionan a otra completamente distinta. ¿Por medio de qué se supone que estamos sincronizados? ¿O qué se supone que debemos elevar o convertir en esta alta frecuencia? Y de nuevo, cuanto más altas sean las oscilaciones, quiero decir que pasamos de hercios y cambiamos a kilohercios. ¿Se trata de eso? Entonces, ¿a nosotros vendrá el despertar o qué? Ahora llego a la siguiente comprensión. Me siento que sea en la posición de medio loto y sincronizo la epidermis de mi talón izquierdo a una frecuencia alta con la glándula suprarrenal de mi riñón derecho. Sí, gracias a eso se activa mi glándula pineal, se abre mi tercer ojo y ya está, el mundo cambia. Y ahora vibro a tal altura, a tal velocidad. Sí, y aquí hay una pregunta. ¿Quién soy yo? ¿Quién vibrará? ¿La conciencia? ¿Los pensamientos? ¿O yo como personalidad? Sin embargo, hay un cierto punto aquí. Nuestra personalidad realmente tiene ciertas vibraciones, es decir, el alma es estática, la luz es estable y constante. Es constante, está ahí. Incluso cuando ocurre una acumulación de amor, ocurre mediante la fuerza Bril, y ahí hay momentos oscilantes. Esto es energía real que realmente existe. Fracciones. Sí, es una fracción inferior, mientras que Alá es estable, no puede oscilar. Y como ya dijimos, es exactamente un juego de luz en la oscuridad que origina todo este universo. Y estas sombras, no la luz, sino las sombras, formadas debido a la manifestación de la luz aquí, crean estas oscilaciones. Bien, ahora hemos profundizado mucho en esto. Luego, ellas crean. ¿Qué crean? Energías primarias. Sí, es decir, dejamos fuera la información. Eso es un tema cerrado. Digamos energías primarias. Las energías primarias no son otra cosa que esas ondas elásticas, ondas de energía que, al unirse, forman estados cuánticos, el mundo cuántico. Bueno, ya me he saltado un punto, no importa. Entonces, existe el mundo cuántico. Hemos llegado a él. Todo vibra. Todo pulsa, todo está en ciertas frecuencias, con intercambios mutuos, no importa a qué velocidad y sin velocidad alguna, pero hay un movimiento constante, hay fluctuaciones constantes. ¿Qué sabemos del mundo cuántico? Que es una especie de caos que los científicos no pueden describir por ahora. Bueno, es lo que nos cuentan. Nos cuentan que es un caos absoluto que viola las leyes de la física. A cualquiera que le preguntes, ¿qué es el mundo cuántico? Son partículas entrelazadas. Esperen, amigos, ¿es ahí donde realmente termina el mundo cuántico? Una simple pregunta. Después de todo, hay una falta de comprensión de lo que es el mundo cuántico. En primer lugar, está absolutamente ordenado. No hay caos en él. Ahí funcionan las leyes estrictas, definitivamente. ¿Por qué? Porque eso es lo que pone orden y crea nuestro mundo material denso, y el mundo cuántico, que es un poco más elevado. ¿Y es más elevado sobre qué? ¿Las oscilaciones son más altas o más bajas? ¿A qué frecuencia de cuántos hercios se produce una oscilación en el mundo cuántico y aquí en nuestro macromundo ordinario? ¿A qué hay que sincronizarse? ¿Con qué? ¿Qué frecuencia debemos elegir y mediante qué para que llegue la iluminación? Sí, como ya he dicho, necesito aumentar la frecuencia de la epidermis queratinizada de mi talón izquierdo para que se sincronice con el trabajo de mi glándula pineal y luego elevar ambas aún más, transferirlas ya a estados de hercios o más bien a estados de oscilaciones de kilohercios, y ahí es donde ocurrirá un milagro. Díganme, amigos, bueno, esto es maravilloso, esto está
está bien y es espléndido. No hay que hacer nada, no hay que esforzarte. Siéntate y vibra y todo vendrá por sí mismo. A mí, ya sabes, Satanás inventa lo que sea para no dejar entrar a la gente en el paraíso. ¿Y sabes lo que es interesante? Los demonios, los verdaderos demonios en las cabezas de las personas, fácil y sencillamente adoptan esta desinformación. No hay otra manera de llamarlo. Entonces, todos dicen, sentimos, vibramos, nos sentimos, son oscilaciones y así sucesivamente. Sí, sentimos. Cuando nuestros cuerpos se tocan, podemos estar en un mismo espacio energético y en este caso hay realmente una transmisión de ondas, digamos de calor elemental por lo menos, ¿no? De luz reflejada y de muchas otras cosas. ¿Qué es nuestra voz? Es también una frecuencia. Una onda. Sí, una onda y todo eso. Aquí sí hay una vibración, hay transmisión de información. Bueno, y nuestra percepción es, de nuevo, una transición de un cierto tipo de energía a algo completamente diferente que, en última instancia, podemos percibir. Y fíjate, nuestro aparato auditivo que está conectado al grupo neuronal de nuestro cerebro es procesado finalmente por nuestra conciencia primaria y nos llega como personalidad, ya como un hecho, ya en forma general. Así percibimos y comprendemos y elegimos qué responder. Sin embargo, a veces afrontando la verdad, hablamos y ni siquiera nosotros mismos entendemos lo que decimos, por qué y cómo. En cuanto empiezas a pensar en el proceso de que hablas y cómo hablas, inmediatamente empieza el bloqueo. ¿Por qué? Porque entonces, ¿quién dice textos y comprensiones ya hechos por ti? Por ejemplo, la gente se sienta ahí, presume, recita poemas, sabe algo, etcétera. Sobre todo al ver a algunos presentadores, son personas inteligentes y competentes, se expresan bonito, etcétera. ¿Y cómo los percibimos todos nosotros? Como personas maravillosas, inteligentes y competentes. Pero si observamos el funcionamiento de su cerebro, ¿qué ocurre? Ciertas oscilaciones. Sí, estas oscilaciones se transmiten de nuestra conciencia secundaria a nuestra conciencia primaria, o se generan imágenes, etcétera. Es decir, no hay conciencia en nuestro cerebro. El cerebro se utiliza también como una herramienta que genera imágenes y similares, pero en realidad hablamos precisamente gracias al grupo neuronal. Se transmite información. La pregunta es, ¿de quién? Sí, en este momento un humano como personalidad dice, vaya, es increíble cómo hablo y de qué hablo. Sí, está sorprendido y no sabe lo que dirá en el próximo segundo. Sí. Esa es la paradoja. Obsérvense, amigos. Cuando ustedes se comunican, cuando hablan, no saben lo que van a decir dentro de 2 palabras, por no hablar de lo demás. Entonces la pregunta es, ¿quién dicta entonces? ¿Quién habla cuando preparamos ciertos textos o discursos? Cuando nos disponemos a hablar en una conferencia, de nuevo, pronunciamos el texto que hemos memorizado, ¿no? Ujú. ¿Quién lo pronuncia así? Bueno, si algo se memoriza, está claro, es memoria, es conciencia. Todo está claro en este caso, ¿no? Pero cuando entablamos un diálogo con nuestros colegas en el trabajo, lo que sea, en realidad ni siquiera sabemos lo que vamos a decir, Decir en el minuto siguiente. literalmente en la siguiente palabra o en la siguiente frase. ¿Por qué es así? ¿Son las altas vibraciones las que nos llevan a algún estado espiritual o, por el contrario, a un estado terrenal si ahí tenemos otras conversaciones? Es decir, no sabemos casi nada. Y aquí, sin saber quiénes somos y cómo es nuestra estructura, ¿elevaremos algunas vibraciones? ¿De qué? Por ejemplo, la gente dice, debemos elevar las vibraciones que van desde la parte baja del vientre a lo largo de la columna vertebral, que suben y se funden con el cosmos. Bueno, la elevación de la Kundalini y muchas otras cosas. Sí, elevar qué y cómo en las meditaciones. Sí, se entiende claramente. Es como el propio entrenamiento autógeno. Todo está en el nivel de la imaginación hasta que se convierte en sensaciones físicas. Aquí está la respuesta, sensaciones físicas. ¿Y a qué conduce esto? Al punto de que cambia la autopercepción de una persona, se desarrolla su conciencia primaria. Y esto finalmente lleva a la persona a la esquizofrenia o a un delirio profundo. Grave. ¿No es así? Excepcionalismo y ser excepcional, un Sin elegido, duda. sí. ¿En qué se diferencia del nazismo? En nada, absolutamente. Porque estas personas altamente vibrantes desarrollan en sí mismas, en primer lugar, una exaltación sobre otras personas. Sí. Empiezan a distinguirse a sí mismos, así como a otros que están cerca y les apoyan.
por sus altas vibraciones en comparación con las bajas vibraciones de otras personas. Se vuelven tan elevados que hasta los pájaros cantan para ellos, especial e individualmente para ellos, no para todos, sino solo para ellos. Las flores emiten fragancias para ellos, son literalmente como esas nubes, ya sabes, bajo el sol. Y son mucho más altos, mientras que todos los demás no comprenden lo hermoso que es eso, y cada pensamiento que les llega es fragante, está bendecido por Dios, tiene una frecuencia elevada, y solo ellos pueden comprenderlo. ¿Por qué? Porque ya tienen una conciencia de tan alta frecuencia que a su conciencia de alta frecuencia, que oscila y vibra a altas velocidades, llegan los mismos tipos de pensamientos. ¿Lo ves? Bueno, esto es puro nazismo, más esquizofrenia, o un caso u otro, o todo junto. Es una enfermedad, amigos, es una patología. ¿Tiene esto algo que ver con la espiritualidad? No, nada en absoluto. Pero a menudo lleva a la gente a esos callejones sin salida y a esos laberintos. Sin embargo, es muy conveniente y comprensible para nuestra conciencia. En efecto, estás sentado y creas un sonido determinado o te sincronizas con la frecuencia Schumann. Y nadie se pregunta, ¿qué es exactamente lo que tengo que sincronizar con la frecuencia Schumann? En primer lugar, ¿cómo voy a sentirlo y oírlo? Bueno, dicen, siéntate y pronuncia Om o cualquier otra galimatías o abracadabra y lo entenderás, lo sentirás. Por supuesto, sentirás, esto es entrenamiento autógeno. Es la parte cerrada del entrenamiento autógeno que no debes usar. En el pasado, en Oriente, se utilizaban técnicas similares, pero no eran vibraciones, sino ciertos estados que la gente trataba de inducir. Eso no tiene nada que ver con un galimatías, sino que realmente tiene que ver con el trabajo sobre uno mismo. Era algo útil y necesario, pero la mayoría de la gente acababa trágicamente o se engañaban o se elevaban a una nube, o sea, se despertaba en ellos el nazismo espiritual, diré así. Todos los demás se convertirán para ellos en seres inferiores, y aparecían los llamados grandes maestros de este mundo. Esto es realmente cierto. Y algo terrible. Es un punto clave, Igor Mikhailovich, con respecto a esta jerarquía. Después de todo, tal clasificación de las personas en las que vibran alto y las que vibran bajo Ciertamente. permite a la conciencia crear imágenes, ¿cierto? ¿Cuál es la ¿Cuál es la diferencia? diferencia entre una persona que vibra bajo y una que vibra alto? Todo lo que es malsano, desafortunado, Fantasías. algo sucio, todo eso es de baja ¿Sí? vibración. Y todo lo que dice es como una canción. Uno tiene suerte en la vida, la gente a su alrededor simplemente le adora y todo está bien a su alrededor. No sale de él ni una palabra grosera, no se oye de él ningún discurso brutal, no sé. Está en armonía con la naturaleza, Además, todo no eso comen es. carne. Cierto, no comen carne, no están ¿Por qué? cargados. Eso los hace ser más Sí, terrenales. Porque son exactamente. animales Y así es inferiores. como de hecho llega a la vida de la gente una idea de cómo debe ser una persona espiritual, cómo debe ser su aspecto, cómo debe ser su forma de hablar, cómo debe ser su tono y cómo debe ser su forma de vida. Es decir, este es el punto clave que entra en la vida de todo aquel que emprende el camino Debe ser espiritual. como se supone que debe ser, un santo. Sí, exactamente. Y la gente inmediatamente empieza a pensar en sí misma como santa, Así de la es. forma como lo pinta su imaginación. Pregúntale a cualquiera, ¿cómo debe ser un santo? En su imaginación, ¿Cómo sí. era Buda? ¿Cómo era Jesucristo? ¿Cómo era el mejor entre las personas, el profeta Mohammed? Nuestra conciencia los describe exactamente como tú dices, que no decían una palabra grosera. Bueno, no solo una palabra, ni siquiera tenían un pensamiento grosero, todos eran de alta frecuencia, absolutamente puros y transparentes, mientras que en realidad eran devotos a Dios, lo amaban mucho en verdad y conocían la verdad. Bueno, llegaremos a ella un poco más tarde. Entonces, ¿cómo eran sus vidas? Buda podía hasta pegarle a uno con un palo y a veces era bastante grosero e indiscriminado al expresar sus pensamientos hacia los demás, aquellos que eran bichos muy vibrantes, que le molestaban, por lo que a veces los echaba. Así era Gautama en realidad, pero al mismo tiempo compartía otras cosas con quienes lo deseaban. ¿Cómo era Jesucristo? Hoy en día se nos dice, bueno, ya sabes, también en ese plan vibrante. Gentil y humilde, sí.
Bueno, él era ciertamente gentil y humilde con respecto al Señor Dios y con respecto a este mundo. Él conocía perfectamente este mundo, sabía muy bien lo que vale este mundo. Sin embargo, era grosero en sus palabras, a veces lo era, y no solo de palabra. En cuanto al profeta Mohammed, el mejor entre las personas, ni siquiera menciono. A veces incluso agarraba una espada, pero era una persona que amaba mucho a los demás y mostró con su propio ejemplo cómo debe ser un ser humano. Pero esto no encaja en absoluto. Ya sabes, esta imagen de persona santurrona que dibuja nuestra conciencia. ¿Y por qué dibuja esas imágenes? Para arrancarte las máscaras, para llevarte a algún nivel de alta vibración, para que aspires a él. ¿No es cierto? Sí, exactamente. Confunde a la gente y engaña eliminando la realidad en el sentido literal de la palabra. ¿Y qué es el camino espiritual? Digámoslo simplemente. De hecho, el camino espiritual es exactamente el logro de la verdad y la comprensión de este mundo. Ese es el punto. El mundo que está empantanado, digamos, en bajas frecuencias, en estas oscilaciones inferiores y en este proceso vibracional de baja frecuencia. Es como, ya sabes, diré así, como un gusano en el estiércol. Esto es realmente así, y no importa si eres un gusano en el estiércol o una larva o una oruga en una hermosa flor que come el néctar de esa flor. Este mundo no se diferencia en nada para ti, no importa quién seas. Es un mundo material tosco en el que abundan el miedo, la imprevisibilidad, los problemas y lo que es más importante, las oscilaciones toscas, por así decirlo. Un mundo en el que todos se comen unos a otros y se convierten en este estiércol. En general, todo este mundo está tejido de estiércol. No está tejido del amor de Dios, esto hay que entenderlo. Está tejido de la fracción inferior de ese mismo Bril, de su desintegración total y de esta desintegración de Bril. Por eso, Bril es perseguido. Se crea todo este mundo. En realidad, es peor que el estiércol. Sin embargo, llamamos a este mundo bello y maravilloso. Puede llegar a ser bello y maravilloso para la gente solo cuando exista ni siquiera la sociedad creativa. La sociedad creativa es solo un periodo de transición hacia la sociedad ideal. Así que, cuando exista la sociedad ideal en la que la mayoría predominante de la gente vivirá por el mundo espiritual y similar al mundo espiritual, y no competirán unos con otros en oscilaciones, sino que compartirán el amor unos con otros, cuando la gente vivirá por la percepción a través de los sentimientos, entonces es cuando este mundo puede cambiar. Y el hecho que hoy en día este mundo es realmente un mundo material tosco, con muchos problemas y todo lo demás, y que las flores emiten fragancia a tu alrededor, aquí, cuando creces espiritualmente, esto es una indicación directa, amigos míos. Lo digo una vez más, es una indicación directa de que esas personas están gobernadas por Shaitán. Él los ha engañado y los ha llevado por el camino equivocado. Recuerden, digamos al menos breves pistas y descripciones de los santos, o mejor aún, si existe la oportunidad, hablar con aquellos que realmente están firmes en el camino espiritual y ya han logrado al menos algo. Al fin y al cabo, cuanto más se acerca una persona a la puerta celestial, mejor empieza a comprender este mundo. No solo lo siente, sino que empieza a comprenderlo y conocerlo. Y nuestro mundo, una rosa fragante, produce un aroma maravilloso mientras estés gobernado por Shaitán. Cuando empiezas a entender este mundo, esa rosa huele a carne muerta. Es algo de lo que quieres deshacerte, así como de esa mariposa y de esos pájaros celestiales que se cagan en tu coche. Quiero decir que el mundo se convierte en lo que es, sin adornos. Por eso, cualquier persona que se gana la oportunidad de ir más allá de la puerta, se va sin dudarlo. Como raras excepciones, se quedan los que realmente quieren servir a la gente, los que en toda esta suciedad, en todo este estiércol, ven a esos pobres pollitos miserables, futuros ángeles que pueden realizarse o pueden morir en estado embrionario sin emplumar, y para que no mueran, no se conviertan en rehenes de Satanás y no sufran durante siglos después, quedan muy pocos, aquellos a los que llamamos bodhisattvas, como Gautama y otros, aquellos que empezaban a compartir su comprensión, su conocimiento
y su amor sincero con la gente viva, diciendo la verdad sobre este mundo y no cuentos de hadas, no sobre algunas vibraciones, no sobre algunas nubes cantarinas y alegres saltamontes, sino sobre la realidad, sobre lo que un saltamontes come moscas, mientras que las moscas también quieren vivir, y así sucesivamente, que la vida aquí tiene como objetivo comerse unos a otros y elevarse por encima de otros. Y fíjense, sí, somos seres supremos, y sin embargo, cómo nos manipula la conciencia mente ordinaria, pero en cada uno de nosotros hay un alma, en cada uno de nosotros hay su reflejo, una personalidad, y sin embargo somos manipulados por simples programas que nos hacen elevarnos por encima de otras personas, considerarnos más espirituales, más elevados, cuando todo lo que necesitas hacer es vibrar y todo lloverá sobre ti, felicidad, riqueza, amor y todo en el mundo. Mientras que la realidad, amigos, es que cuando más te acercas a la puerta, más te das cuenta de toda esta tosquedad y de toda esta inutilidad, y te das cuenta de que no has venido aquí de fiesta, has venido a trabajar, comprendes que hay mucho trabajo por hacer, comprendes que, de hecho, nadie ha limpiado estos establos durante mucho tiempo y que tendrás que trabajar mucho y duro en este estiércol. Eso es lo que empiezas a comprender, y no lo bueno que son los pájaros, lo azul que es el cielo y lo verde que es la hierba. Sí, es verde, y te das cuenta de que solo es el resultado de la química. Por eso es verde, porque empiezas a percibirlo todo tal como es. Sin embargo, hay un lado positivo. En ti se origina el amor verdadero, y te das cuenta de que existe un mundo verdadero, en el que no hay suciedad, un mundo en el que no puede haber estiércol ni sustituciones, y esto vale la pena. Y ese mundo es el verdadero hogar, el mundo donde no hay oscilaciones, donde no hay dimensiones, donde no hay velocidades, sino que está lleno de vida verdadera. Solo entonces empiezas a comprender la esencia de este mundo, y solo entonces empiezas a comprender cómo la luz puede brillar y no proyectar sombras. Y al mismo tiempo es como esas ondas de Schumann, es una luz estacionaria, no se mueve, no hay fotones volando a ninguna parte, pero hay mucha vida. Pero para eso tienes que hacer, digamos, un cierto esfuerzo sobre ti mismo. Y lo primero es dejar de hacer tonterías, no meterse en magia, sino aspirar a la vida. Mientras que todas esas tonterías, no hay otra manera de llamarlas, que son causadas por oscilaciones y todo lo demás, esto es aspirar a la magia. Aunque tengo que decir que esto tiene ventajas reales cuando se utiliza correctamente. En cuanto al uso correcto, fijémonos, por ejemplo, en los antiguos templos que estaban tallados en las rocas, tenían forma de huevo. Por regla general, ¿por qué tienen forma de huevo? Bueno, mucha gente lo entiende. Los que no lo entiendan pueden buscarlo en internet. Por regla general, había bañeras en el centro. Eran poco profundos, se llenaban de agua, a veces con ciertas decocciones, pero eso no importaba. El agua servía para compensar nuestro peso. Eran bañeras poco profundas, en las que una persona se tumbaba, y la resonancia realmente jugaba un cierto papel aquí. Es decir, calmaba el funcionamiento de las neuronas de una persona hasta el punto que ésta, como personalidad, se volvía inmune a la conciencia, pero al mismo tiempo no se desconectaba de ella. En otras palabras, la transmisión de información disminuía y el poder de Satán sobre la personalidad se reducía, y por primera vez una persona podía sentirse a sí misma como personalidad. Por primera vez podía responder quién es y luego decidir dónde está y con quién está. Eso tuvo un valor tremendo para que la gente no pasara años, décadas y toda una vida buscándose a sí misma. Podía obtener esa respuesta en 40 minutos, podía obtener esta práctica. Eso fue realmente valioso, pero eso fue solo el momento inicial, el impulso inicial, mientras que después, si una persona lo mantenía o no, continuaba desarrollándose o volvía a la esclavitud de Satanás. Eso ya era su elección, pero para muchas personas fue una verdadera ayuda.
Y en este caso, sí, digamos, todas estas resonancias de frecuencia y todo lo demás, todos los procesos vibracionales pueden ser útiles, de la misma manera que fue utilizado por los caballeros templarios y muchos otros que, digamos, en el pasado. Por eso se empezaron a crear templos, pero esa es otra historia, no es el tema de hoy. Sin embargo, en este caso, sí, hay un beneficio. La tarea es ayudar a la gente a comprender quiénes Totalmente de son. acuerdo, para que después miren con sensatez a este mundo, lleno de distorsión, dolor y sufrimiento. Entonces, como digo, aquí tiene que haber una comprensión clara. Es el crecimiento espiritual de una persona en realidad, no es una elevación sobre su especie de ninguna manera, mientras que si nos fijamos, se desarrolla la jerarquía, se construye esta escalera que sube al cielo. El que sube por cualquier escalón, ese es superior que los demás, nazismo espiritual. Mientras que en realidad, durante el crecimiento espiritual, cuando el propio ser humano se desarrolla, es algo completamente diferente. Y cuanto más se acerca una persona a la puerta celestial, más comprende la necesidad de su presencia aquí, ya como representante del mundo espiritual, como la persona que no sirve a Shaitán, sino que sirve al mundo espiritual, porque se llena de este amor, entiende este significado y entiende toda la suciedad, toda la inmundicia de este mundo, y entiende que puede, ya que se está volviendo vivo, puede traer a otros, puede como crear una burbuja de aire puro en este lodo, rodear al pollito moribundo de alguien con él y empujarlo fuera de este lodo al aire puro, donde este pollito puede convertirse en un hermoso cisne, es decir, un ángel. Esta es la realidad, perdón, sin adornos, tal como es la realidad. De lo contrario, la conciencia lleva a la gente a la estupidez de que cuanto más espiritual te vuelvas, más fácil te será vivir y más te servirá Satanás, mientras que de hecho hasta el último momento te perseguirá para golpearte. Tan pronto como te relajes, serás golpeado. No importa quién seas, porque Él es el príncipe de este mundo. Y es exactamente para Él que existe aquí toda esta belleza y creación de ilusiones y espejismos que se supone que deberíamos admirar. Es una trillada y simple falta de comprensión por parte de la gente, pero puedes ver cómo se cambia el énfasis. Y tal vez lo más aterrador es que el diablo es tan astuto y realmente crea sustituciones para las personas. Uno aspira al mundo espiritual, aspira a Dios, y entonces le llega alguna práctica o alguna idea. Miró, escuchó en alguna parte y esto resonó en él. Pues hay que vibrar a lo que sea, meditar sobre alguna hoja, alguna aguja de pino o alguna otra cosa, y una persona comienza a recibir resultados en su mente. Sin embargo, no importa si una persona ve la realidad en su mente, es su realidad. Si vive en algún mundo en el que se ha perdido, ese es su mundo. Pero estos mundos a menudo son creados por su Dios. Bueno, en tal caso, su Dios es Shaitán, el gobernante de este mundo. Y Él es capaz de hacer cualquier cosa a aquellos que están en su esclavitud, aquellos que le rezan, a menudo obtienen lo que quieren de Él. Si tienen algo para pagar por sus deseos, por supuesto. Así, estas sustituciones causan la formación de varias tendencias, escuelas, religiones, lo que sea, alejando a la gente de la realidad, la verdad, y creando una ilusión en lugar de la verdad. Una vez que la gente obtiene ciertos resultados, empiezan a alabar todo eso, y de nuevo, todo resuena muy fuertemente, diría yo, a altas vibraciones con una masa de gente. ¿Por qué? Porque Shaitán lo adopta y apoya, mientras que la verdad debe abrirse camino. La verdad debe resonar no con la conciencia de alguien, debe resonar con los sentimientos de la gente. Cuando la gente empieza a sentir la verdad y a entenderla, algunos dicen, ahí viene la tristeza. No, amigos, no viene la tristeza, viene la gran alegría, la verdadera alegría, la espiritual, pero no por la ilusión de este mundo, y no por exaltarse por encima de los demás, porque es Shaitán el que los exalta por encima de los demás, mientras que Dios dijo, los que son superiores aquí serán inferiores allí. Y esto es realmente cierto, esto lo nivela todo, mientras que el profeta
El último profeta, el mejor de las personas, dijo, todas las personas son iguales. Jesucristo también dijo lo mismo, así que cuando una persona se desarrolla espiritualmente, comprende que todos somos hermanos, todos somos iguales. Y nuestros polluelos, que queremos convertir en hermosos cisnes, en ángeles, son iguales en todas las personas. Y prácticamente todos están exactamente en las mismas condiciones, bajo el poder de los demonios, que son esclavos de Shaitán, su Dios, y nos los imponen como deidad. Pero cuando sabemos quiénes somos, ningún engaño funcionará, y ningunas vibraciones nos estropearán. ¿Cierto? Lo principal es mantenerse firme sobre los propios pies y sostenerse sobre el amor de Dios. Shaitán no puede falsificarlo. Él convierte el amor de Dios en algunas percepciones sensoriales físicas, en algunas vibraciones u otra cosa, aunque cuando Alá se manifiesta, ciertamente aparecen diversas oscilaciones físicas en el cuerpo, así como vibraciones y alegría. Ya hemos hablado de ello, y mires como mires, nuestro cuerpo empieza a producir incluso cócteles enteros de hormonas para justificar de alguna manera este aumento, para compensarlo. Bueno, esto sucede, pero lo siento. Esto no sucede en los primeros pasos. Sucede cuando una persona ya trabaja realmente sobre sí misma y entra en contacto con el verdadero Alá, con el verdadero amor de Dios. Esto es a lo que hay que aspirar y a lo que hay que llegar. En esos momentos, sí, todo es hermoso, pero ya no te preocupan las vibraciones y no te importa la belleza de una mariposa o el olor de las rosas en este momento. De hecho, no lo percibes. En ti hay amor, amor por los demás, amor por el mundo espiritual, y tú mismo te conviertes en amor. Esto es maravilloso, ¿verdad? Esto es genial. Gracias. Es verdad. Cuando la mentira domina sobre la verdad, entonces todo se distorsiona. Vivimos como en un espejo, es más, no solo en un espejo, sino como en el reflejo de los espejos torcidos, donde todo está distorsionado y deformado por Shaitán, Satanás y por nosotros mismos. De nuevo, nosotros mismos lo financiamos y nosotros mismos lo distorsionamos. Somos los responsables de que el mundo sea como es, pero podremos arreglarlo, solo que aún no en la sociedad creativa, sino en la sociedad ideal. Podremos mejorarlo. ¿Por qué? Porque la sociedad ideal difiere de la sociedad de consumo e incluso de la sociedad creativa, por el hecho de que ahí predomina no Shaitán, sino que prevalece el espíritu humano. Esa es la diferencia. La vida prevalece. Por supuesto, y prevalece ya sobre la muerte. Pero a esto hay que llegar. Bueno, así salió nuestra conversación. Igor Mikhailovich, una enorme gratitud a las personas que, a pesar de la resistencia de la conciencia del polluelo, hacen todo lo posible para que el polluelo se convierta en un hermoso cisne. Y es maravilloso. Muchas gracias a esas personas. Muchísimas gracias, amigos. Gracias por estar y por esforzarse. No caigan en ilusiones y no busquen caminos fáciles. Saben, a Shaitán le gusta seducir con cuentos de hadas y tonterías. No sigan el ejemplo de aquellos que les dicen que es posible volar hacia arriba fácil y libremente. Es posible volar hacia arriba, solo que aterrizar será doloroso. Por lo tanto, es mejor que caminen aunque sea despacio, aunque sea con sus propias piernas, pero allá, a donde aspiran, así es más seguro. ¿Saben? Es posible hacerlo como Winnie Pooh, en globos, es posible. Un globo. Solo en sus pensamientos, mientras que la realidad más tarde se vuelve dura. Sigan siendo humanos y todo irá bien, ¿verdad? Y en realidad es muy fácil seguir siendo humanos, amigos míos. Simplemente hay que amarse los unos a los otros, ¿verdad? Muchísimas gracias por la transmisión de hoy, Igor Mikhailovich, y gracias por todo. A ustedes gracias, gracias a ustedes, amigos. Que la paz sea con ustedes.